Gracias, señor presidente. Libertad, independencia, derechos, ciudadanía, inclusión, todas palabras usadas en los discursos oficiales de los festejos del Bicentenario y del Centenario, pero en los hechos palabras huecas, vacías de contenido, de acciones concretas que prueben un compromiso real de fortalecimiento de estos conceptos como algo efectivo, palpable, que muestre a la luz de este siglo que apreciamos y honramos el legado de aquellas gestas. Con el vano discurso de la no discriminación que Calderón ha aprendido a repetir, no se llena la ausencia de políticas públicas respecto al tema, menos cuando el mismo presidente de la República ha usado recursos del erario para negar a una parte de las familias de este país. La práctica discriminatoria sigue con carta de naturalización y se perpetúa gracias a la continua violación del Estado laico de la que el Ejecutivo es cómplice. Desde la Cámara de Diputados tampoco hemos generado las leyes necesarias para la inclusión que hagan de la diversidad un valor social profundamente incluyente. Ante ello, afirmamos que de aprobarse esta será la primera ley a la que podamos llamar, sin lugar a dudas, una ley del Bicentenario, una ley para el amor sin castigos, una ley para decirle a la ciudadanía desde este Congreso: tienes derecho a elegir el proyecto de tu vida, tu pareja, y el Estado no va a castigarte negándote la salud por ello. Ciertamente esta reforma busca revertir la injusticia cometida contra una parte de la población a la que se le niega la protección y beneficios derivados de la seguridad social. Hoy las y los compañeros civiles o convivientes del trabajador o pensionado del IMSS o ISSSTE, así como los concubinatos y matrimonios de parejas del mismo sexo, son objetos de la segregación, que es todavía más violatoria de estos derechos, en tanto que como trabajadores asegurados y unidos civilmente cumplen con el pago puntual de sus cuotas en la misma medida que quienes han contraído un matrimonio tradicional. No debe admitirse distingos. Si en la ley se reconoce al cónyuge del hombre heterosexual, debe reconocerse al cónyuge de la mujer heterosexual y a los cónyuges del mismo sexo cuya unión tiene la misma validez legal, o no reconocer a ninguna. Se trata de una práctica discriminatoria que es violatoria de la Constitución, pues se abandona a estos trabajadores y a sus familias al cuidado de su salud y a cualquier penuria que pueda padecer en su vejez. Cada persona es portadora de derechos y uno elemental es el derecho a decidir con quién compartir la vida, el derecho a amar. Y el Estado laico, y en este Estado laico nadie puede, menos aún las leyes, privar, castigar con la falta de derechos a personas porque sus amores y sus hogares desatiendan los decretos de una creencia religiosa. Con esta ley del Bicentenario se reconoce que la no discriminación y el principio de la igualdad no se constriñen al marco constitucional, dado que es una norma constante del derecho internacional de los derechos humanos. Esta ley del Bicentenario también permite confirmar el pacto federal que nos une como nación, pacto que sustenta la República y servirá de marco propicio para la armonización legislativa de los derechos humanos. La reforma busca respetar e impulsar la autonomía de los procesos legislativos innovadores y creativos que consolidan la voluntad política y para enfrentar las nuevas demandas y realidades sociales a partir de valorar los importantes avances de las legislaciones locales, concretamente de Coahuila y del Distrito Federal, avances civilizatorios que fortalecen el marco de la laicidad, la cohesión social y el respeto a la libertad individual. Se incita a que el Congreso de la Unión reconozca y respete en forma efectiva y no limitante el derecho de estos estados a darse las figuras que consideren convenientes. Esta reforma, además de hecho, servirá para que todas las personas en el país puedan acceder al derecho suscribiendo un pacto en Coahuila o una sociedad de convivencia o un matrimonio en el Distrito Federal, aunque radiquen en cualquiera de los 31 estados restantes. Esa es la ratificación del federalismo, que no puede resumirse en una norma formal y puramente jurídica. Con esta ley reconocemos además a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, única con el poder de interpretar la Constitución, que ha resuelto que es evidente que las familias son una institución social dinámica en permanente transformación, cuyos cambios requieren ser reconocidos y protegidos por el derecho, y que entre otras formas de familia se encuentran las homoparentales.
Un Estado constitucional del siglo XXI no puede ni avalar, ni permitir o perpetuar prácticas de intolerancia, exclusión o discriminación, dando la recomposición del tejido social. Además, es su prioridad reconocer leyes que favorezcan y que protejan a estas nuevas realidades sociales. La omisión legislativa en este terreno no se corresponde con una actitud para los nuevos retos de la sociedad moderna. Que sea esta 61 legislatura y en el año del Bicentenario en donde se vayan al cielo de la Santa Inquisición los resabios del totalitarismo. Que sea en esta legislatura donde le demos contenido a libertad, independencia, ciudadanía e inclusión. Comencemos a sacudirnos el retraso legislativo que aún arrastramos como cadena de esta parte oligarca del pasado que nos avergüenza. Avancemos, como diría el gran Gabo, por una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad. Dediquemos esta reforma a quienes, movidos por la utopía de la igualdad, hacemos de cada día el tiempo de los intentos. Y concluyo, digamos hoy con este paso que la política parlamentaria camina al futuro, a la bienandanza. Convengamos en que y los diputados somos conscientes de que la rueda gira. Certifiquemos que no serán ustedes quienes le pongan obstáculos al derecho a la felicidad. Vamos andando para llegar a la vida. Gracias. Gracias, diputada Uranga. En consecuencia. Gracias, presidente. Para la libertad, canto, lucho, pervivo. Y sé que parte de las objeciones hoy están en quienes están buscando construir escenarios de avanzada, pero sé también que lo que genera aquí las mayores resistencias, lo que realmente está en medio es que les molesta mi amor, y mi amor es un amor sin antifaz y un amor que es arte en su paz. La Constitución y la Suprema Corte de Justicia resolvió que los matrimonios son válidos en todo el territorio nacional, atendiendo el artículo 121 de la Constitución, que leo textualmente: los actos de Estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. Entonces es mentira el argumento que se alude. Efectivamente, ya la diputada Gabriela Cuevas reconoce que su iniciativa la metieron casualmente el día que dictaminábamos, y ella sabe que el marco está de ese diálogo que pide para una iniciativa que es muy atractiva, está generado en la propia comisión a la que ha sido destinada y donde la revisaremos evidentemente. También sabe, como el diputado Jaime Cárdenas, que la iniciativa del diputado del PT no fue incluida en el dictamen porque está destinada a Comisiones Unidas, porque toca artículos de la Ley de Salud. Pero me importa dejar sentado aquí un asunto que se ha convertido en un falso debate respecto al impacto presupuestal. Es falso que exista un detrimento en las finanzas de la seguridad social por las parejas del mismo sexo. No existe mayor costo del ya considerado en el IMSS o en el ISSSTE, puesto que al fijar las cuotas obrero-patronales, estas abarcan per se la posibilidad de que el afiliado o afiliada tenga una pareja e incluso descendientes o ascendientes como beneficiarios de la seguridad social. ¿Cómo pueden sostener el argumento de que si la pareja es del mismo sexo que la aportante, esto resulta de mayor gasto que la de una pareja heterosexual? Al contratar a los trabajadores no se pregunta su preferencia sexual, ¿o acaso los afiliados pagan distintas cuotas según su preferencia sexual? No solo no aplica el argumento, que es falaz, sino risible, de que tener una pareja de distinto sexo resulte más barato que tener una pareja del mismo sexo. Pero aun si ese fuera el caso, los derechos humanos, el derecho en particular a la salud, no pueden ser negados a la población bajo el argumento de los gastos que el erario pudiera implicar, y eso no lo digo yo, lo firmó México en la ONU. Entonces es muy importante el que vayamos destejiendo lo que está en medio.
Hay escenarios abiertos para dar una discusión a tanta nueva iniciativa se presente y la voluntad de recibirlos. El derecho universal a la salud y la libertad del amor es algo que contará absolutamente con mi complicidad y si esa es efectivamente la intención que plantea la diputada Gabriela Cuevas, contará con todo mi apoyo e impulso, pero es muy importante que quede claro que estos cambios legislativos que se han hecho en Coahuila y en el Distrito Federal y que hoy quedarían cubiertos con la seguridad social, tendrán validez en los 31 estados restantes donde hay IMSS y hay ISSSTE que estamos legislando a nivel federal. Debe quedar absolutamente señalado que lo demás es un invento solamente para quienes se resisten a admitir que hay amores que nacieron para ser visibles y que no están dispuestos a callar su voz ni a renunciar a sus derechos. Muchas gracias.